Vamos a la palabra del Señor, vamos al libro de Hebreos, vamos a introducir acá. ¿Y qué es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy? ¿Cuántos saben que Dios es Padre? Amén. Si no existe un Padre, no existe vida. Amén, así que Dios es el Padre. Así que lo vamos a leer ahora como lo dice acá esta parte de la Biblia. Hebreos capítulo 12. Vamos a comenzar en el versículo 7. Yo voy a leer esta primera parte, Marisa. Vamos a comenzar en el versículo número 7 y me dicen amén cuando estemos todos ahí. Vamos a leer todos juntos. Amén. ¿Estamos ahí? Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata ¿como qué? Como a hijos. Miren bien, si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros aprendamos a recibir la disciplina. ¿Pero la disciplina de quién? La disciplina de Dios. Dice, si tú soportas la disciplina, Dios te tratará como a hijo. Dice, os tratará como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. ¿Sabe qué cosa es un bastardo? Una persona que no tiene padre, una persona que anda por el camino sin dirección, sin guía, sin nada. Amén. Dice, si se os deja sin disciplina, sois bastardos. Dice, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Una pregunta que les quiero hacer. Todos acá tenemos padres. Amén. Mi mamá, bueno, ya mayor ya, sus padres han fallecido. Amén. ¿Sí, mamá? Sus padres han fallecido. Pero en algún momento de nuestras vidas, nuestros padres no nos corregían, no nos disciplinaban. ¿Y qué hacíamos? ¿No teníamos respeto? ¿No los venerábamos? ¿Sí o no? Entonces, mira lo que sigue diciendo. Por otra parte, teníamos a nuestros padres que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no? Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Y qué dice? Y viviremos. ¿A quién se está refiriendo? ¿Al Padre de quién? De los Espíritus. Fíjense, noten algo importante. Cuando habla de padres terrenales, con P minúscula. Cuando habla de Padre celestial, con P mayúscula. Dice, ¿cómo? Dice, ¿cómo no? Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Entonces quiero que vayan entendiendo que la obediencia a Dios es a través de ser un hijo de Dios. No es a través de ser cristiano, no es a través de decir que tú has creído, es a través de ser un hijo de Dios. Amén. Porque está hablando de hijos y está hablando de padre. Dice, verso 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que no es provechoso. Quiero que entiendas y te voy a explicar qué es lo que dice eso ahí. Nuestros padres en algún momento nos disciplinaron. Y lo que está queriendo decir el apóstol Pablo aquí, que esa disciplina, aunque era buena, no era provechosa. Porque mira lo que sigue diciendo, para que participemos de su santidad. La que es provechosa es la corrección que viene de parte de Dios, que nos hace participar de su santidad. La corrección de nuestros padres que nos dieron en algún momento de nuestras vidas nunca nos hicieron participar de la santidad de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Entendieron? De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Verso 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Entonces dice, ¿cómo mejor no obedeceremos a ese de arriba? Amén. Porque, hermanos míos, escuchen esto. No es que tú y yo tengamos que hacer ningún tipo de sacrificio para alcanzar el favor de Dios. Ya el favor de Dios lo hemos alcanzado. Ya el favor y la gracia que se manifiesta a través de Jesucristo, ya la hemos alcanzado. Estamos en Él. Ahora, ¿qué quiere Él? Que a través de la revelación de hijos es que nosotros obedezcamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice, escuchen esto, esto lo dice la palabra, esto no lo digo yo. La palabra dice que lo que nosotros hacemos en nuestras vidas
tarde que temprano alcanza a nuestros hijos. ¿Y cuál es la herencia más grande que yo quiero dejarle a mi hijo? La gracia y el favor de Dios que me sea permitida en mi caminar con el Señor para que le herede de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? ¿Entienden eso? Entonces, se trata, hermanos míos, de hijos. No se trata de cristianos. Cristiano lo que manifiesta es a quien tú sigues. Amén. Pero se trata de ser hijo de Dios. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 12. Pónmelo ahí, Denny. Para que ustedes entiendan. Amén. Yo siempre se los he enseñado, se los he predicado. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra. Dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos cristianos. ¿Qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sigue el verso 13? Los cuales no son engendrados de ¿qué? De sangre ni de voluntad de carne, sino de ¿qué? De la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que como yo era hijo de mi mamá y mi papá cuando vivía en otro tiempo, ya yo no soy más ese hijo. Hablando espiritualmente, hablando en el sentido espiritual. Amén. Ya no soy más ese hijo. Ahora soy engendrado por Dios. Ya no soy engendrado por voluntad de carne o de hombre. Soy engendrado por la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿soy hijo de quién? Soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, tengo que obedecer como hijo de Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos de hijos obedientes y hay muchos ejemplos de hijos desobedientes. Pero ¿Dios quiere que tú seas un hijo desobediente? Dios no quiere que tú seas un hijo desobediente. ¿Estamos acá? El desobediente también lo ama. Aún con el desobediente tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que cuando allá le falte todo, diga, en la casa de mi padre tengo mucha abundancia de comida y aquí yo perezco de hambre. ¿Estamos acá? Hablando del hijo pródigo. Amén. Se trata de hijos y de padre. Entonces, como se trata de eso, esto solamente era la introducción. Imagínate de la prédica entera. Hasta mañana vamos a estar acá. Como decía mi suegro en la mañana hoy. Ya casi yo voy a terminar ya. Lleva 1 hora y pico predicando ya. Ya casi yo, ay Dios mío. Bendito sea el Señor. Entonces sonríe, que Dios te ama. Entonces, como se trata de hijos, escuchen esto. Vamos a ver qué nos enseña Jesús acerca del Padre. Amén. Acerca de hijos y padre. ¿Qué relación hay entre el hijo y qué relación hay entre el padre? Estamos acá. ¿Cuántos quieren aprender eso? Yo quiero aprender eso, porque eso son una de las enseñanzas más importantes que nos enseñó Jesucristo. Orar a vuestro Padre que está en el cielo. Cuando entrar en el lugar secreto y vuestro Padre que te ve en el lugar secreto te va a recompensar en público. Entonces todo el tiempo Jesucristo lo que vino a enseñarnos es ese Padre celestial que está en el cielo, que todo lo ve, que todo lo escucha, que todo lo contesta. Escuchen esto, dice la Biblia que si uno se mantiene haciendo la voluntad de Dios por amor, cualquier cosa que tú le pidas al Padre, Él te la contestará. Pero Dios no contesta capricho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú sabes qué cosa es un capricho? Que tú andes descarriado y tú le pidas a Dios algo y dices, ah, sí, ¿tú crees que yo te voy a responder eso? Si mi hijo está descarriado y se porta mal, aunque me lo pida, no se lo voy a dar. ¿Estamos acá? Amén. Ese es Dios, ese es nuestro Padre. Entonces vamos al capítulo 14 de Juan. Versículo 14. Estoy contento. ¿Cuántos dicen amén? Estoy contento. Me siento feliz, me siento lleno de gozo. Capítulo 14, Marisa, versículo 9 al 11. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. No, espérate un momentico. Léeme el versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Para un momentico. ¿Qué le dijo Felipe? Muéstranos ¿qué? Al Padre. Entonces, ¿qué era lo que quería ver Felipe? ¿Qué es lo que quería ver Felipe? Al Padre. Amén. A Satanás no le gusta cuando se habla del Padre. En una iglesia que no se habla del Padre no tienen al Hijo. Y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Y si no hay ninguno de los dos, menos el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que hay son emociones nada más. Qué lindo. Entonces, ¿qué era lo que quería ver Felipe? Al Padre. Entonces, ¿qué es lo más importante para nosotros ver a quién? Al Padre. Porque Jesús dijo, nadie va al Padre si no es que a través de mí. ¿Sigue, Marisa? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Para un momentico, noten la palabra, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Porque esa palabra exactamente va a ser el centro de toda esta predicación. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Sigue leyendo?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Para un momentico, dame una pausa. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Y Jesús dijo lo siguiente, hermanos míos. Escuchen esto. Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo esto. Miren, entiendan esto que les voy a decir ahora. En aquel entonces, los apóstoles caminaron en carne con Jesús. ¿Tú y yo caminamos en carne con Jesús? No, ¿verdad? ¿Caminamos con Jesús en qué? En espíritu. ¿Sí o no? Y la Biblia dice que hay más bienaventuranza en caminar con Jesús en espíritu que haber caminado con Él en carne. Entonces quiere decir que a través de la caminata con Jesús en espíritu podemos conocer mucho mejor al Padre, porque es el espíritu que nos muestra al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Marisa, sigue leyendo, Marisa. ¿Entendieron eso, verdad? Sigue, Marisa. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Para un momentico. Ahora mira lo que dice Jesús. Las palabras que yo os hablo no son las palabras mías, sino es el Padre que mora en mí. Y las obras que yo hago, ¿las hace quién? El Padre. ¿Sigue? Hasta el versículo 11 nada más, ¿ya? ¿Hasta ahí? No, falta el 11. Falta el 11, sigue. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, ¿qué es importante para Jesús con toda la retragila de cosas y de enseñanzas y doctrinas que el Señor vino a enseñarnos? ¿Qué es importante para Jesús? Que nosotros conozcamos al Padre. Amén. Porque el capítulo 14, a ver si no me equivoco, capítulo 14, no, capítulo 7, a ver si es el capítulo 7, capítulo 14, capítulo 7. Capítulo 17, perdón. Capítulo 17, versículo 3. Vamos a ver lo que dice. Para que entiendan otra vez la palabra conozcan. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál vida? ¿La de esta tierra o la eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahora, ¿qué le dijo Jesús a Felipe? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y qué? ¿Y no me has conocido? Fíjense, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Ahora mira lo que dice Jesús aquí, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No sé si van entendiendo. ¿Van entendiendo? ¿Ven? Entonces, qué importante es para Jesús. Vamos al capítulo 8 de Juan, versículo 18. Al versículo 19. Marisa. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Para, ¿qué dice? Jesús dice, yo doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio ¿de quién? De mí. ¿Sí? Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Ahora quiero que entiendan la importancia de la respuesta que Jesús le da aquí a los fariseos, a los judíos. Jesús le dijo, ¿dónde está tu Padre? Y mira la respuesta de Jesús. Jesús no le dijo, Él está en el cielo, o Él está aquí, o Él está allá. Jesús le dijo, ni a mi Padre conoces. ¿Qué dice? Perdón. Ni a mí me conoces, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceréis. Entonces, como te estoy diciendo que la enseñanza más importante de Jesús es conocer al Padre a través de Jesús. Amén. ¿Están entendiendo? Entonces, qué importante es que nosotros no seamos cristianos tanto que seamos hijos de Dios. Porque a través de un hijo es como único uno puede comportarse con el Padre. Porque dice Jesús, nada puede hacer el hijo de lo que ve hacer al Padre. ¿Estamos acá? Amén. Entonces, la enseñanza de Cristo, la enseñanza de Jesús es que seamos hijos de Dios, y es que tengamos a ese Padre, y es que tengamos la revelación de ese Padre, es que conozcamos a ese Padre. ¿Qué significa la palabra conocer para el Nuevo Testamento? La palabra conocer para el Nuevo Testamento significa tener una relación íntima con Dios, de conversación. Tener una relación íntima como un matrimonio tiene una relación. Escuchen esto, no es que tú vas a hacer sexo con el Señor, amén, pero es algo parecido.
Es una fricción personal que uno tiene con el Señor. Es una fricción que uno tiene cuando uno va de rodillas a orar con el Señor. Tú estás ahí con Dios. Ahí es donde tú conoces a Dios. ¿Estamos acá? Pero eso no se puede hacer a través de ser un cristiano común y corriente como los hay en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? La importancia de la enseñanza de Cristo es que somos hijos de Dios y que Él vino a revelarse. Dios se reveló a través de su Hijo. Dice la Biblia que Jesús dejó su gloria, dejó sus riquezas y vino a ser semejante a nosotros. Si Jesús vino a ser semejante a nosotros siendo Dios, qué importante es para Dios que nosotros seamos semejantes a Jesús. Y a través de Jesús nosotros tengamos la relación con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Qué lindo. Entonces, esta palabra o esta enseñanza que el Señor nos ha dado hoy se va a llamar Conociendo al Padre, o la importancia de conocer a Jesús para conocer al Padre. Entonces, vamos a Juan. Vamos a navegar mucho en Juan hoy. Juan es un evangelio que habla mucho sobre el Padre, el Hijo y todas las demás cosas. Juan capítulo 5, versículo 19 al 24, Marixa. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Para un momentico. Escucha esto. ¿Se acuerdan la enseñanza cuando que traímos que el Señor nos dio de las profecías de Jesús cuando Él decía, de cierto os digo? Eso quiere decir, se lo voy a recordar, eso quiere decir que esto es así y nadie lo puede cambiar. No tiene otra manera de interpretarse. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús. Amén. Y está tratando de llamar la atención de los demás para que escuchen la importancia de lo que Jesús va a decir. Entonces dice, nada puede hacer el Hijo sino lo que ve hacer al Padre. Yo he visto a mi hijo que yo hago esto y él hace lo mismo. ¿Sí o no? Yo lo he visto. Enfrente de mí, él ha pasado. Yo me agacho y él se quiere agachar. Yo quiero hacer algo y él lo quiere hacer. Entonces, nada puede hacer el Hijo sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, el ejemplo de Jesús, escucha esto, como Jesús dijo, yo os he dejado ejemplo para que hagan como yo los he hecho. El ejemplo de Jesús es lo que hizo el Padre. Amén. Entonces, lo que quiere el Padre es que nosotros, a través de ese ejemplo, seamos hijos obedientes. Recordando Hebreo, ¿cómo más no obedeceremos al Padre de los Espíritus? Y viviremos, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Hay una bendición, hermanos míos. Hay una bendición en obedecer a Dios y vivir. Hay una bendición grandísima en tener una revelación de que somos hijos de Dios. Una persona que no sabe que es hijo de Dios no tiene identidad de que es hijo de Dios. No conoce al Padre, no ha conocido al Padre. Y si no ha conocido al Padre, quiere decir que no ha conocido al Hijo. Porque Jesús dijo, ustedes ni me conocen a mí, ni conocen al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, qué importante es para nosotros cuando Dios nos habla a nosotros de que es más bienaventuranza ser hijo de Dios que ser un cristiano. Hay muchos cristianos que no son cristianos, son cristinos y no cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque la importancia no es ser cristiano. Cuando yo le digo a la gente, no me dicen, no, porque tú eres cristiano. No, yo no soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. Yo soy tu hermano. Yo soy un hijo de Dios. Cristiano, eso es religión. No me gusta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Cuántos están acá? Esta es la exhortación para la iglesia hoy, así que recibe. Entonces, el carácter, escuchen esto, el carácter de la revelación de un hijo de Dios. Escuchen esto, el carácter de la revelación de un hijo de Dios te hará moverte como un hijo de Dios. El que no tiene el carácter de la revelación de que es hijo de Dios, no se mueve como un hijo de Dios. No vive como un hijo de Dios. Amén. Estamos hablando de esto hoy porque es el Día de los Padres. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que darle gloria al Padre. Hay que hablar del Padre. Porque mira, el de arriba dice el Padre de los espíritus. Dice todas las almas, todos los espíritus son míos, dice el Señor. Entonces quiero que tengas una corta definición de lo que significa la palabra Padre. Escuchen esto. Padre significa fuente de vida. Si Padre significa fuente de vida, entonces Jesús también es nuestro Padre, ¿sí o no? Jesús es nuestro Padre porque Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy aquí, yo soy allá, y todo lo es Jesús. Entonces quiere decir que Padre es fuente de vida.
Amén. Las hembras, las mujeres, tienen ¿cómo se dice? El óvulo, ¿no? El huevo, ¿no? El huevo, la parte donde es. Y el hombre, ¿qué es lo que tiene? La semilla, ¿sí o no? Entonces, sin la semilla del hombre no existe el bebé, no existe la vida. Entonces, ¿qué cosa es padre? La palabra padre significa fuente de vida. En el hebreo, la palabra Abba significa padre, que significa dador o creador de la vida. Amén. Número 2, lo que significa padre es una persona que protege. Y vamos a ver Mateo capítulo 24, versículo 43. Padre es uno que es protector, una persona que cuida. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hoy escuché un testimonio, yo lo he visto en muchas ocasiones, que mi suegro, unos paticos chiquiticos, baby, se cayeron para la piscina y estaba la pata ahí, que se yo, no sé cuándo, y la pata es madre, tiene el sentir ese de paternidad, de algo paterno, ¿no? Y cuando él fue a sacarlo, dice que la pata le fue para arriba como que no me vas a tocar a mi baby. Y dice que después que la pata se dio cuenta que él lo que quería era salvar al patico de la piscina, se quedó tranquilita. Amén. Esto es paternidad. Cualquiera que venga a hacerle daño a mi hijo, yo no lo voy a permitir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted permitiría que le hicieran daño a sus hijos? No, antes bien, como una leona, como un león, usted los defiende. ¿Cuántos dicen amén? Ese es Dios. Dice Dios que Jesucristo, cuando vio de lejos a Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Amén. Dice que Jesús lloró también cuando vio a Jerusalén de lejos. ¿Por qué? Porque vio la desobediencia de Israel, vio la desobediencia de su pueblo que no querían. Amén. ¿Marisa? Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Para un momentico. Entonces, ¿qué significa la palabra padre? Una persona que ¿qué? Que protege, una persona que vela. El sentido aquí, por lo que Jesús le está explicando, o lo está diciendo, es un padre que vela por su familia, ora por su esposa, ora por sus hijos, ora por su casa, ora por el trabajo, ora por la bendición, y cumple su rol de sacerdocio. Vamos acá. Eso es lo que hace un padre. Dice, ¿qué padre de familia hay? Dice, que sabiendo de que el ladrón viene a la medianoche, dejaría el ladrón entrar en su casa. ¿Qué padre de familia hay? Hasta el más malo, el hombre más malo de esta tierra. A usted le avisan, oye, a las 3:30 de la madrugada el ladrón va a tumbar la puerta de la ventana de tu casa. Y si usted tiene una pistola, usted lo espera así, mira en la ventana, mira, con la pistola apuntándole. ¿Cuántos dicen amén? Tú no dejas minar tu casa, porque ese es el rol del padre, una persona que protege, cuida, guía. Número 3. Padre lo que significa es una persona que enseña a sus hijos. No puede hacer nada el hijo de lo que ve hacer al padre, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Una persona que cuida, enseña y guía. Una persona que da fortaleza a su hogar. Escuchen esto. Hay momentos, por ejemplo, vamos a poner una familia de esposo, esposa, hijo, en que el hijo ya se puede, ya dice, ya no puedo más, estoy débil, ya no. La esposa más atrás viene y dice, ya no puedo más de eso. Y si el esposo dice, ya no puedo más, me caigo, se cayó la casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, padre es una persona que fortalece a la familia. Cuando ni el hijo ni la esposa pueden, ahí está el padre. ¡Pam! Aguantarte. Ahora, miren la gracia y el favor de Cristo. Si el esposo no puede, ahí está el Señor, aguantándose. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero lo importante es querer. ¿Cuántos dicen amén? Que tú sabiendo que aunque eres padre y tienes la fortaleza para fortalecer a tu esposa, fortalecer a tus hijos, darle guianza, darle fortaleza, darle dirección, no dejar que el enemigo mine de tu casa. Escucha esto, mine tu casa. Dice que si ya no, aunque tú no puedas más, el Señor te va a dar la fuerza, hermano. Es lo que quiero decirle, a no complicar más las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Ustedes están aprendiendo algo hoy? Sí. Y número 5, escuchen esto. Número 5, y ese es más importante. La palabra padre, escuchen esto, es una persona que da identidad. Cuando usted ve a una persona que no tiene identidad de hijo, no ha habido un rol paternal correcto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Estamos acá?
Padre es una persona que da identidad. ¿Por qué es una persona que da identidad? Te lo voy a poner con un ejemplo natural como lo enseñó Jesús. ¿Qué cosa es patentizar algo? Patentizar algo es una persona que hizo un invento y hizo un proceso legal para que nadie te copie el invento. Entonces, ¿qué hizo la persona? Le dio identidad a eso. Y la palabra patentizar se deriva de la palabra paternidad. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, identidad es una persona que paterniza, es una persona que patentiza algo. Le da identidad a algo. ¿Cuánto dicen amén? Cuando yo llegué, y ahí está mi mamá, yo lo digo delante de mi mamá, yo no tengo miedo de decirlo porque este es el evangelio, este es el poder de Cristo. Cuando yo llegué a Cristo, es que yo supe qué cosa era ser hijo. Cuando yo llegué al Señor, es que yo supe qué cosa era ser hijo. Y he ido aprendiendo durante todo mi caminar. Cuando yo llegué al Señor, yo supe lo que era ser hijo. Yo, aunque tenía a mi padre y tenía a mi madre en mi casa, yo no sabía lo que era eso. Yo sabía que ellos estaban ahí, pero yo no sabía que era eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, conociendo al Padre, ¿cómo tú y yo conocemos al Padre? Yo te voy a hacer una pregunta, mírenme para acá. Mira, siervo. Te voy a hacer una pregunta no para que me contestes. ¿Cómo tú conoces al Padre? No te estoy diciendo que cómo lo vas a hacer. No, te estoy preguntando para que interiorices tú. ¿Cómo tú conoces al Padre? ¿Cuál es la identidad que tú tienes del Padre? La revelación más grande que cualquier ser humano pueda tener del Padre es la misericordia del Padre. ¿Sabes por qué? Porque el que es obediente, el que está con el Padre todo el tiempo, se porta bien, anda aquí allá, ese no necesita experimentar la misericordia de Dios. Él está ahí con el Padre. La más importante es la del hijo que se fue. Y cuando regresó, el padre ni le pidió cuentas, el padre ni le pidió nada. El padre dijo, ponle el mejor anillo, ponle la mejor ropa, mata el mejor becerro y vamos a hacer la mejor comida. Porque este que estaba muerto regresó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la revelación más grande que cualquier creyente, hijo de Dios, pueda tener de Dios es la de un Dios misericordioso. Que no importa lo que tú hagas, si tú vienes a los pies de Él, Él te recibe como hijo otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la revelación más grande que tú y yo podemos tener de Dios. Las otras son secundarias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver porque lo dice la Biblia. Esto es lo que el Señor me dio para hoy. Amén. Entonces, conociendo a Dios, conociendo al Padre, te hago una pregunta. ¿Cómo Abraham conoció a Dios? Marisa, ¿cómo Abraham conoció a Dios? ¿Lo conoció como padre? No. Abraham no conoció a Dios como padre. Vamos a leer Génesis capítulo 17. Vamos a empezar a leer en el versículo 1. 17. ¿Cómo conoció Abraham a Dios? Génesis capítulo 17. Versículo número 1 vamos a empezar. Marisa. Era Abraham de edad de 99 años. Para un momentico, no. Era Abraham, no, era Abram. Porque quiero enseñarle algo acá. Escuchen esto. Era Abram, no Abraham. Era Abram de edad de 99 años. ¿Sí? Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo se reveló Dios a Abraham? Escuchen esto, miren esto. ¿Cómo se reveló Dios a Abraham? ¿Como el qué? Como el Dios Todopoderoso. No se reveló como Padre. ¿Se reveló como qué? ¿Como qué? Como Todopoderoso. Quiero que aprendas esto. ¿Por qué Dios se revela a Abraham como Todopoderoso? Número 1. Ur de los Caldeos, donde nació, creció Abraham, vivían sus padres, era una ciudad idólatra. Era una ciudad donde tenían dioses para todo. Tenían dioses para la tierra, tenían dioses para el fruto, tenían dioses para la lluvia, tenían dioses para dormir, tenían dioses para cuando se levantaban, tenían dioses para todo. Amén. Entonces, cada uno de esos dioses tenía un poder distinto, diferente. Entonces, Dios se le tiene que revelar a Abraham se le tiene que revelar como el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Un niño, cuando conoce a un padre,
¿Tú sabes usted lo que dice tú sabes lo que dice ese niño de ese padre? Mi papá todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Mi padre todo lo puede. Lo que ve el niño del padre es que él todo lo puede. Entonces, en Dios, que es nuestro padre, está el poder sobre todas las cosas. Dios se reveló a Abraham y le dijo: ya no necesitas ese Dios para la tierra, ya no necesitas el Dios de la fruta, el Dios de la hierba, el Dios de la lluvia. Yo soy el que todo lo puede. En Dios está el paquete completo. ¿Estamos acá? Amén. Y ese es el paquete y el rol de un padre. Porque lo que ve el niño de un padre es que el papá todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Entonces, sigue leyendo, Marisa. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Para un momentico. Y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Sigue? Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Para un momentico. Entonces, cuando Dios, escuchen esto, cuando Dios se reveló a Abraham, escuchen esto, se reveló como el Todopoderoso, como aquel que todo lo puede. Amén. ¿Estamos acá? Entonces, después que Abraham tiene la revelación de este Dios que todo lo puede, el Señor Todopoderoso, Adonai Elohim, eso dice en hebreo, escuchen esto, Dios le dice: ya no más será tu nombre Abraham, sino será Abraham. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando un hombre de Dios tiene una revelación de parte de Dios, Dios te cambia el nombre. Y si Dios te cambia el nombre, te cambia la vida. Porque la vida de Abraham más nunca volvió a ser la misma. Y diga: Dios me cambió a mí la vida, me cambió hasta el nombre, me puse Michael, en vez de ya no me llamo Michelle, me llamo Michael. ¿Cuántos dicen amén? Un ejemplo que les pongo: Dios te cambia, Dios te quita un nombre y te pone el otro. Eso es lo que hace Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Entonces, Dios no se reveló como el no sé qué, no, Dios se reveló como el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Para los hombres muchas cosas son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, teniendo Abraham esta revelación, le decía a Dios: sí, sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque Abraham era un idólatra. ¿Cuántos dicen amén? Vivía en una ciudad idólatra y Dios se reveló a él. Sigue leyendo, Marisa, vamos a seguir leyendo para que entiendan eso. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Para un momentico, miren esto. Después que Abraham tiene la revelación, después que el nombre le es cambiado, dice Dios: yo voy a establecer mi pacto entre yo y tu persona, y este pacto que voy a hacer contigo lo va a alcanzar tu generación después de ti. ¿Cuánto dicen amén? Pero necesitamos esa revelación de parte de Dios. Entonces, ¿cómo Abraham conoció a Dios? Lo conoció a través de la revelación de aquel que todo lo puede. Existen diferentes hombres en la Biblia que Dios se reveló diferentemente a él, porque vamos a ver 3 hombres, Moisés y David. ¿Cómo se reveló Moisés, Dios a Moisés? Se reveló como el yo soy. Pero vamos a ver cómo Dios le dice otra cosa a él, a Moisés también. Porque Moisés en ese momento conoció lo que Dios estaba queriendo hacer con él. Pero Moisés no había conocido a Dios todavía. Lo conoció después, lo vio cara a cara, habló con él cara a cara. Como habla una persona, como hablo yo contigo, como que estás tú ahí sentado y yo estoy aquí predicando. Así lo conoció Moisés, cara a cara. A Dios lo conoció. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Eso es. Marisa, léeme el versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Verso 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Entonces, qué importante es para Dios, después que Él ha dado una revelación a un ser humano, a un hombre, Él le ha dado una revelación. Qué importante es para Dios decir: voy a poner mi pacto entre yo y tú. Y esta es la señal del pacto. Amén. ¿Qué quiere decir? Que a Dios le importa que tú guardes sus pactos, sus preceptos, sus estatutos, las cosas que Él ha dicho. Y lo que ha dicho Él es lo que dice la Biblia. Lo que ha dicho Él es lo que dijo Jesús. Porque Jesús dijo: mis palabras no son mías, yo hablo por el Padre que me ha mandado.
Y Jesucristo estaba hablando de aquel todopoderoso que se le reveló a Abraham un día. Amén. Nosotros estando en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de Dios, ¿cómo hablamos? ¿El Dios de qué? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Cuántos dicen amén? Hablamos del Dios de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Están entendiendo eso? Qué lindo. Entonces, ¿cómo se reveló Dios a Moisés? ¿Cómo se reveló Dios a Moisés? Escuchen esto. Número 1, Dios se reveló a Abraham como el Todopoderoso. Número 2, cuando Dios se revela, Él te cambia la vida, te cambia el nombre, te hace otra persona. Y número 3, siempre es a través de un pacto. Escuchen esto, siempre es a través de un pacto. Gloria al Señor. Entonces, qué importante es para Dios después que Él se revela. Escuchen esto, después que se revela, entiendas que lo que Dios quiere de parte de nosotros siendo hijos es que obedezcamos su palabra, que entendamos su palabra. Amén. Si es que verdaderamente hemos recibido a Cristo, porque dice que a todos los que recibieron a Jesús les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no es por voluntad de hombres, sino por voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todo pacto que Dios hace con el hombre siempre demanda obediencia. Todo pacto que Dios hace con el hombre siempre demanda obediencia. Jesús dijo, este es mi nuevo pacto que por vosotros, que mi sangre es derramada, mi cuerpo es partido por vosotros. Jesús dijo, ¿a qué compararé al hombre? Dice, a aquel que oye mi palabra y la hace, y el que la oye y no la hace. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo conoció Moisés a Dios? Éxodo capítulo 33, versículo número 11 al 13. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Para un momento. ¿Y qué dice? ¿Hablaba qué? Moisés con Dios, cara a cara. ¿Ustedes saben qué cosa es hablar cara a cara con Dios? ¿Están acá? ¿Cara a cara? ¿Sigue, Marisa? Como habla cualquiera a su compañero. Como habla cualquiera con su compañero. Como hablo yo contigo. Dice que estaba Moisés hablando con Dios. Nunca antes Moisés había hablado con Dios así. Moisés habló con Dios cuando se le apareció en la salsa. Y jamás había vuelto a hablar con Dios así. Cara a cara habló Moisés con Dios. Por eso Moisés cuando descendió del monte, dice su rostro resplandecía. ¿Por qué su rostro resplandecía? Porque dice haber estado con Dios. Estaba con Dios. Cuando uno está con Dios, la palabra estar significa conocer. Cuando uno está conociendo a Dios, estás con Dios, estás ahí y Él contigo, tú con Él y Él contigo y tú con Él. Así, escuchen esto, usted es imposible que se quede siendo la misma persona. Usted cambia por el poder de la presencia de Dios. ¿Sigue, Marisa? Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre. Para. Mira lo que le dice Moisés a Dios. Sin embargo, escucha esto, tú dices que yo te he conocido. Dice, yo te he conocido, ¿por qué? ¿Por qué? Por tu nombre. Dice, y has hallado también gracia en mis ojos. ¿Sigue leyendo? Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Para un momentico. ¿Cómo así si ya lo había conocido? Y ahora le está diciendo, si yo he hallado gracia en tus ojos, ahora te pido que me muestres tu camino, ¿para que qué? Para que yo te conozca. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios se revela a una persona, lo que espera Dios de parte de nosotros es que tú le ores para que Él te ayude a entrar por sus caminos. Para que lo puedas conocer verdaderamente. Porque si no, no lo vas a conocer verdaderamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué le decía a Abraham? Abraham que le dijo que sí, ¿verdad? Y Dios le decía por aquí y Abraham iba por ahí. Y él iba por aquí. Abraham no tenía Biblia. Todavía la Biblia no había sido escrita. Abraham no tenía un mapa, no tenía un GPS, no tenía un teléfono. Abraham dependía de la dirección de Dios. Después que Dios le dijo, yo soy el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue Marix? Y hallé gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo.
Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Para, dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Sigue? Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, qué importante es para Dios que nosotros le pidamos a Él su dirección cada día y que en su dirección no nos deje avanzar, no nos deje caminar. Amén. Pero fíjense que este tipo de conversación es después de haber tenido un encuentro cara a cara con Dios. Si tú no has tenido ese encuentro con Dios cara a cara, tú no puedes, nunca le vas a pedir ese tipo de cosas a Dios. No se lo vas a pedir porque no lo conoces para pedírselo. ¿Estamos acá? ¿Sigue, Marisa? ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todo? No, ya, está bien. Era hasta el versículo 13, ¿no? Ya pasamos por el... Entonces, qué lindo. Vamos a ver ahora. ¿Ya vieron ese encuentro entre Moisés y Dios? ¿Cómo conoció Moisés a Dios? Lo conoció cara a cara. Pero después que lo conoció cara a cara, ¿qué tuvo que hacer? Pedirle más dirección para seguirlo conociendo en sus caminos. ¿Entienden? Amén. Entonces, ¿cómo conoció Abraham a Dios? Como el Todopoderoso. Aquí Moisés lo conoce cara a cara y lo conoce como el yo soy. Amén. Cuando Dios se le reveló a Moisés, dijo: a Abraham me revelé como el Todopoderoso, a ti me revelo como ahora. Amén. Como el yo soy. Qué lindo. Entonces, ¿cómo conoció David a Dios? David no conoció a Dios ni por el Todopoderoso, ni David conoció a Dios por hablar con él cara a cara. David conoció a Dios por la adoración, por la manera como adoraba a Dios. Así fue como Dios conoció a David. Aunque David conocía la palabra, David conocía la ley, David conocía todo lo que decía la palabra de Dios, pero David conoció a Dios por la adoración. David fue llamado amigo de Dios porque tenía un corazón conforme al de Dios para adorarle a Él. ¿Por qué ustedes creen que a los salmistas, a los que cantan, le llaman salmistas? Porque David era un adorador. Tanto en danza como en cantar, David era un adorador. Tocaba el arpa, adoraba a Dios tocando el arpa. Entonces, ¿cómo conoció David a Dios? A través de la adoración. Entonces, qué importante es para nosotros también, conociendo a Dios, adorarle, para conocerlo más todavía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entendieron eso? Salmos 27, del versículo 4 al versículo 6. Salmos 27, del versículo 4 al versículo 6. Una cosa ha demandado Jehová. He demandado Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para un momento. Dice, una cosa he demandado a Jehová. ¿Qué cosa es demandarle a Jehová? No es pedirle con autoridad. Escucha esto, demandarle a Jehová no es pedirle con autoridad. Demandarle a Jehová simplemente es pedirle. Punto. Una cosa es pedido a Jehová y esta buscaré. Porque ¿sabes qué? Porque si tú pides y no buscas es como si no hubieses pedido. Usted tiene que pedir y buscarlo. Por eso fue que Moisés dijo, muéstrame tu camino para que entonces yo pueda conocerte más perfectamente. Mucho mejor. Dice, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, o dice algunos días de su vida. Todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura, o la hermosura. Otras traducciones dicen, para conocer más tu hermosura. Escuchen esto, para conocer más tu hermosura, o la hermosura de Jehová, para inquirir en tu santo templo. ¿Qué significa la palabra inquirir? La palabra inquirir significa conocer más a profundidad. No significa simplemente conocer algo más profundo. Porque no importa que tú tengas una revelación superficial de Dios, si tú no tienes una revelación profunda de Dios, de poco importa que tengas una revelación superficial de Dios. Amén. Como hijo. Escuchen esto. Todas estas revelaciones que hemos visto son importantes para nosotros, pero Jesús enseñó algo, y con esto vamos a ir cerrando prácticamente ya. Escuchen esto. Jesús enseñó algo muy importante a los judíos. Jesús les dijo, ni me conoces a mí, ni conocéis a mi Padre. Si a mí me conocieras, conocieras a mi Padre. Los judíos habían parado de conocer a Dios. ¿Cómo paramos de conocer a Dios? No haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos.
escuchen esto, no haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, en ese momento usted para de conocer a Dios. Usted para de prosperar en los caminos del Señor. Y si tú y yo como hijos de Dios paramos de prosperar en el camino de Dios, usted ni se va a quedar estancado. Usted regresa 100 años atrás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? ¿Entienden eso? Eso es un principio bíblico. Y usted puede decir lo que usted quiera, que nadie lo va a cambiar. Dice la Biblia que Dios no puede cambiar su palabra. Él no puede pasar por encima ni por debajo de su palabra. Su palabra es la que es y se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ustedes saben por qué en el día del juicio final dice que van a haber ángeles que van a coger a hombres y lo van a tirar para el infierno. Porque tiene que haber testimonio. Escuchen esto. Tiene que haber testimonio. No de que Dios mandará a nadie al infierno, sino que tú mismo elegiste ir al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Oseas, capítulo 6, versículos 6 al 7, Marixa. Para que vayan entendiendo lo siguiente. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Para un momentico. ¿Qué te dije ahorita? Que la revelación más grande que cualquier ser humano en esta tierra puede tener es la revelación de Dios como Padre. Si usted no tiene la revelación como Padre, usted no puede tener la revelación de ser cristiano. Si usted no tiene la revelación de que Dios es tu Padre, usted nunca va a entender lo que es misericordia. Porque dice, misericordia quiero más que sacrificio. ¿Puedes leerlo, Marisa? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Para un momentico. ¿Y qué dice? Y conocimiento de Dios. ¿Qué cosa es el conocimiento de Dios? Conocimiento de Dios es lo que le dijo Moisés. Mira, yo he hablado contigo cara a cara y tú dices que yo te he conocido. Pero si ahora yo he dado gracia delante de ti, muéstrame el camino para yo conocerte mejor. ¿Están entendiendo? Amén. Versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Dice, hablando de Adán, hablando del principio. Adán, ¿qué dice la Biblia que era? Adán no dice que era cristiano. Adán dice que era hijo, ¿qué? De Dios. Dice, mas ellos, cual Adán, dice, traspasaron el pacto y allí prevalecieron contra mí. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿qué es la importancia? Escuchen esto. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios, porque un hijo de Dios hace lo que ve hacer al Padre. ¿Cuánto dicen amén? Por eso Jesús dijo, seáis vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Mirad, guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. ¿Cuánto dicen amén? Mateo, capítulo 9, versículo 10 al 13. Adán tenía la revelación de que era un hijo de Dios. ¿Sí o no? Adán no tuvo la revelación de que era hijo de Dios, porque dice la Biblia que fue llamado hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo que Adán cayera en el pecado? Porque lo que hizo que Adán cayera en el pecado no fue que haya mordido la fruta, fue la justificación. Cuando uno se justifica, usted no se está comportando como hijo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el hijo se justifica de las cosas malas que hizo, no se está comportando como hijo. ¿Me está entendiendo? Cuando tú te justificas, Daniel, cuando te justificas, cuando tus padres te regañan, te quieres justificar de lo malo que hiciste, usted no se está comportando como hijo. Cuando tú y yo nos justificamos de los errores que hemos cometido y de que no queremos entrar por el camino de la verdad, no nos estamos comportando como hijos. Entonces el pecado de Adán se estableció cuando se justificó. Si a Adán hubiera pedido perdón, ¿ustedes creen que Dios no lo hubiese perdonado? Hubiese dicho, Señor, perdóname. Y Dios lo hubiese perdonado y hoy estuviéramos viviendo en paz y armonía sin pecado en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero el pecado se establece cuando te justificas, cuando sabes que cometiste el error y no te quieres comportar como hijo. ¿Estamos acá? Por eso el que pide perdón automáticamente, por eso fue que David fue llamado conforme al corazón de Dios. A David pedía perdón automático. David no dejaba que el pecado se estableciera. Lo pedía perdón así mismitico.
¿Cuántos dicen amén? Mateo 9, 10 al 13, Marixa. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia. Misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a los fariseos? Los fariseos dijeron: ¿por qué vuestro maestro hace esto? Escuche esto, ¿por qué vuestro maestro hace esto? Se sienta con los publicanos y con los pecadores. Y Jesús le dijo: vayan y aprendan qué es lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. ¿Cuántos dicen amén? Porque es fácil sentarse, por ejemplo, en una mesa con tu hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero qué difícil se nos hace muchas veces sentarnos con alguien que necesita de la salvación y la vida eterna y compartirles el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Pero escuchen esto, cuando lo hagas trata de compartir el evangelio. No lo hagas porque simplemente, no. Hazlo para compartir el evangelio. Enseñarle el amor del Padre a esa persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Entonces Jesús le dice: vayan primero y aprendan. ¿Ustedes saben por qué Jesús les dijo eso? Porque habían parado de conocer a Dios. Porque Oseas leímos ahora que dice, quiero misericordia y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo era la perfecta voz de Dios. Jesucristo era la perfecta ley de Dios moviéndose en la tierra. Por eso es que la Biblia dice que Él es el cumplimiento de la ley. Porque Él se las dijo así, mira, ¡pau, pau, pau, pau! Jesucristo no violó ni uno de los mandamientos. Ni uno violó. Cuando en la Biblia aparece que Jesucristo sanó en el día de reposo, en el día sábado, y los judíos los criticaron, Jesucristo no estaba violando ningún mandamiento. Jesucristo le dijo: vayan y aprendan qué es lo que dice la ley. Porque habían parado de conocer a Dios. Cuando tú dejas de hacer las cosas como Dios las estableció, usted paró de conocer a Dios. Por eso Jesús le dijo: ni me conocen a mí, ni conocen al Padre. Dejaron de hacerlos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero cerrar con lo siguiente. Lucas capítulo 7. Vamos ahí. Vamos a empezar a leer en el versículo número 37. Escuchen esto. Y esta es la revelación más grande que tú y yo podemos tener de parte de Dios. La revelación de que Dios es un Dios de misericordia. ¿Usted quiere misericordia? Sed misericordioso como Dios es misericordioso. Dice el versículo 37. Entonces una mujer, escuchen esto, una mujer de la ciudad que era, ¿qué dice? Pecadora. Al saber que Jesús estaba en la casa, en la mesa, Jesús estaba a la mesa en una casa del fariseo. Este fariseo se llamaba Simón también. Del fariseo. Trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los ungeaba con su cabello. ¿Qué más dice? Y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Escuchen esto. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí mismo. Escuchen esto porque ni lo expresó, lo dijo para sí mismo. Esto para que ustedes entiendan que Jesús lo sabe todo, que Jesús lo conoce todo. Jesús conoce la intención de tu corazón y conoce la intención de mi corazón. Conoce cuando dices las cosas, por qué las dices, para qué las dices. No sé si me están entendiendo. Dice, dijo para sí, ¿qué clase? ¿Qué dice? Si fuera profeta, conociera quién. Dice, ¿y qué clase de mujer es la que le toca? ¿Qué dice? Que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro.
como si el maestro no supiera lo que le iba a decir. Dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa. Mira con la sabiduría que el Señor le responde. Entré a tu casa. Esto era tradición judía. Entré a tu casa y no me diste aguas para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha ungeado con sus cabellos. No me diste un beso. Era natural para los judíos cuando tú lo veías, se iban a hacer una festividad, se dieran un beso en la mejilla derecha y un beso en la mejilla izquierda. Llegué, dice, no me diste un beso, mas esta desde que entró no ha dejado de besar mis pies. ¿Qué más dice? No ha dejado de besar mis pies, ¿no dice eso? Dice, no ha cesado, ay gracias, ¿verdad? Me perdí ahí. No ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual, dice, te digo que sus pecados o sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, y él le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Y al final le dice, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿qué les quiero decir? ¿Ustedes saben quién era esta mujer? Era otra María. Escuchen esto, era otra María, pecadora también, en aquel entonces. Escuchen esto, esta mujer tuvo la revelación de que el único que podía perdonar sus pecados y alcanzar la misericordia de Dios era a través de Jesús. Ni el fariseo que quiso criticar a Jesús. ¿Cuántos están acá? Cuenta la historia que esta mujer se convirtió en una fiel seguidora de Cristo y no pecó más. Dejó de hacer el pecado que tenía. ¿Qué revelación tuvo ella? La revelación de una hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se convirtió en una hija de Dios. ¿Y por qué te terminé con el pasaje este? Escuchen esto, ¿por qué te terminé con este pasaje, con esta historia? Porque la revelación más grande que tú y yo podemos tener es la de Dios como misericordioso y Padre de amor que Él es. Dice la Biblia que Él se duele del castigo. ¿Tú sabes por qué se duele del castigo? Porque Él sabe a dónde lleva el error, el engaño y la mentira. Y por eso es que Él es misericordioso. Por eso es que Él mismo cada día se renueva. ¿No dice la Biblia que sus misericordias son nuevas todos los días? ¿Y por qué tienen que ser nuevas todos los días? Porque si Dios mismo no se renueva a Él en misericordia, hace rato nos hubiese aplastado a todos como cucaracha que somos. ¿Cuántos dicen amén? Porque somos infieles, somos falta de respeto, no obedecemos a Dios. Amén. Y Él quiere que a través de su misericordia, con la revelación de que Él es nuestro Padre, nosotros lo obedezcamos a Él como hijos y no como cristianos. Te voy a decir algo más y te quiero dejar con esto. No ni como discípulos. Él quiere que tú seas un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque el hijo es como único obedece al Padre. De lo contrario, usted es un religioso más y dejaste de conocer a Dios.